Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Elías Durán, sí, Elías Durán, Blessman, hombre bendecido por Dios. Y el tema de hoy será, el hambre nos puede traicionar. Sí, el hambre nos puede traicionar, amén. Pero antes de hablar del tema, sí, el hambre nos puede traicionar. Vamos al testimonio, lo que le gusta a usted y lo que me gusta a mí. Yo quiero decirle una cosa a ustedes, sinceramente de corazón. Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Voy a tener una programación de eso, un tema de eso. Sí, el tiempo de Dios es perfecto, porque esto pasó varios años atrás. Y yo le digo nuevo nuevo y viejo. Viejo y nuevo. Por ejemplo, hoy, sí, hay una persona que va a ir a una entrevista a buscar trabajo. Hoy, sí. Hoy martes, julio 9 de 2024. Y eso servirá de testimonio. Pero también tengo una persona que va a salir del hospital, sí, que tiene varias semanas en el hospital y dándole gracias a Dios que a través de las oraciones que le hacemos con fe, esa persona saldrá hoy. Sí, julio 9 de 2024. Pero vamos al testimonio. El tiempo de Dios es perfecto. Y esto sucedió para los tiempos de la pandemia. Amén. Y este testimonio sucedió, como yo dije, para los tiempos de la pandemia, cuando empezó la pandemia. ¿Qué pasa? Que la viuda de mi padre, sí, la que era esposa de mi papá, que mi papá falleció ya y ella es viuda, ella estaba aquí en Estados Unidos para el tiempo de la pandemia, antes de empezar la pandemia. Cuando empezó la pandemia, ella se tuvo que quedar aquí en Estados Unidos aproximadamente 4 meses entre nuestra casa y la casa de los hijos allá en Nueva York y personas que ella conoce, que Dios la bendiga. Pero sucedió algo, un testimonio, a mí se me ocurrió algo, porque a mí me encantan los testimonios. Sí, porque los testimonios de Dios es para aumentarnos la fe y a mí se me ocurrió una idea y yo quiero que usted vea este testimonio de Dios. Amén. Ahora sí, vamos al tema. El hambre nos puede traicionar. Sí, el hambre nos puede traicionar. Espero que les haya gustado el testimonio. Y seguirán viniendo más y más testimonios, gracias a Dios. Y ustedes saben cuál es mi slogan. A mí sí, por demanda popular me dijeron que siga diciendo lo que no importa. Entonces yo me voy a llevar de la gente que están viendo la programación de Dios y que no deje de decir mi slogan. ¿Cuál es mi slogan? Lee la Biblia, sí, lee la Biblia. ¿Para qué? Para que tú te puedas edificar, para que tú puedas aumentar la fe, pero tienes que tener cuidado también cuando lees la Biblia. Tú necesitas a veces una persona que te dirige y que te explique lo que dice la Biblia y no solamente lo que tú estás leyendo, creer lo que está diciendo, porque puede, sí, puede malinterpretar lo que está leyendo y puede hacer una cosa que tú no debes de hacer, porque la Biblia le cogió más o menos 1500 años aproximadamente. Entonces hubieron tiempos diferentes a los tiempos de ahora y tenemos que saber definir entre uno y lo otro. Por eso es que sí, hay una vieja alianza que es el Antiguo Testamento y una nueva alianza que es la nuestra. Ahí es que nosotros entramos, porque nosotros éramos gentiles. Yo no sé si usted lo sabe, pero vaya aprendiendo. Los gentiles, nosotros éramos los gentiles, pero ya nosotros no somos los gentiles. Nosotros tenemos el favor de Dios como cualquier otra persona. Amén. Sí, seguimos con el tema. Sí, el hambre nos puede traicionar. Sí, el hambre nos puede traicionar, pero como yo digo, no solamente el hambre de comer, otra hambre también. El hambre de tener a un hombre que Dios no se lo entrega a usted, sino que usted por manipulación está con ese hombre o esa mujer. Una casa que usted no está supuesto a estar viviendo en ella porque usted manipuló la situación del sistema bancario, de lo que sea, para tener esa casa y el carro también y todo eso. Pero tarde o temprano eso se va. ¿Sabe por qué? Lo que Dios no aprueba se pierde. Vuelvo y repito. Lo que Dios no aprueba. Usted ve gente que pierden mucha casa, carro y propiedad y matrimonio y todas esas cosas que no fueron aprobadas por Dios. Y a veces también es que se descuidan porque dejan al que se lo dio.
¿A quién dejan? A Dios, porque hay gente que cuando están bien económicamente no buscan de Dios, pero también a veces cuando están mal no quieren buscar de Dios, entonces no quieren buscar en ningún momento, entonces Dios no va, le va a dar la protección que usted cree que usted está teniendo, porque por usted escribir en las redes sociales palabras bonitas, eso es muy bello y hablar muchas palabras bellas, pero entonces tenemos que poner a práctica lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo no sé si alguien me está entendiendo, porque hoy es martes, el viernes habrá otra programación de Dios, amén. Y sigo hablando de, sí, sigo hablando de esto, que es muy importante, sí, porque el hambre nos puede traer, sí, el hambre nos puede traicionar, sí, y no solamente el hambre, sigo hablando de eso. Una persona me dijo a mí, Elías, ¿por qué usted no dejó? No, porque Facebook Live, eso reventó. Los que lo pudieron ver, lo vieron. No, yo no lo tengo en mi archivo, no se archivó en el Facebook y ni lo iba a dejar archivar. ¿Por qué? Porque eso fue un momento íntimo personalmente con Dios que tuvimos, los que pudieron orar. Yo se lo dije y en agosto vuelvo a hacer un Facebook Live, pero es live nada más, eso no se va a quedar ahí grabado ni lo voy a dejar en archivo, eso se va a borrar, eso no se va a quedar activo, así que aproveche, yo le voy a dejar saber más adelante cuándo y dónde será. Pero seguro, seguro va a ser a las 3:30 de la madrugada. Esa es la hora que a mí me gusta más. Yo oro a toda la hora, pero a las 3:30 de la madrugada, esa es mi hora. Llevo más de 30 años, yo no voy a cambiar por nadie, a menos que Dios no me lo pida. Y yo sé que Dios no me lo va a pedir porque Dios se está manifestando grandemente a través de las oraciones que le estoy haciendo con tanta fe, con tanta y tanta fe. Y Dios manifestándose uno atrás de otro, testimonio uno encima del otro. Había un caballero, tengo que decir este testimonio, que dejó de darme nombre de personas porque, ¿sabe qué? Que yo lo molestaba mucho, es verdad. Sí, porque yo quería saber cómo estaba esa persona que me estaba dando el nombre, porque yo quería saber si las oraciones le estaban llegando a esa persona. Y todas las personas, oigan bien, hermano y hermana, todas las personas que me daban el nombre o se sanaban o salían de los problemas y así sucesivamente. También quiero darle gracias a Dios a otra persona que sí me da el nombre y me informa cuando le informan. Sí, él se llama Turín, allá en República Dominicana, en San José de la Mata. Él me da nombres de personas, como recientemente, que hubieron una familia dominicana que estaban secuestradas y a través de las oraciones que le hicimos con tanta fe a Dios, ya esas personas están aquí en Estados Unidos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién lo hizo? Sí, pero ¿quién lo hizo? Dios, pero a través de las oraciones que le hacemos con tanta fe. Porque si no, todo lo que todo el mundo le pidiera a Dios con... Sí, si no, todo lo que todo el mundo le pidiera a Dios, Dios se lo diera. No, usted le tiene que poner el ingrediente principal, la fe. Y a menos que usted no le ponga fe a la oración, usted no puede estar estancado 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 años con la misma fe. Usted tiene que aumentar su fe así mismo como usted aumenta otra cosa que no debe de aumentar. Yo no sé todavía si alguien me va a entender de lo que yo estoy hablando, porque hoy es martes, julio 9 de 2024. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Amén. Entonces vamos a la Biblia, así a las escrituras, vamos al principio de la Biblia. Usted tiene que saber que Génesis, sí, vaya a Génesis 25, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 25, del 29 al 34. Escuche bien, hermano. Génesis 25, del 29 al 34. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. ¿De qué se muere? De hambre. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, como puedes ver, me estoy muriendo de hambre. De manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Esto es palabra de Dios en Génesis 25, de 29 a 34. Yo no sé si usted entiende más o menos de la palabra, que yo lo voy a explicar más o menos. Ellos eran gemelos, pero uno nació primero, que fue Esaú. Entonces a Esaú era que le tocaba la mayor bendición de su padre, que le iba a heredar. Pero, ¿qué pasa? Que Jacob era astuto y era inteligente. ¿Y por qué vendió él su mayor bendición? La bendición que el padre le iba a dar al morirse.
por un plato de lenteja, por la hambre que tenía. Y usted puede hoy mismo tener una hambre terrible de algo, no tiene que ser de comida nada más. Y por esa hambre usted hace algo que no debe de hacer y para el resto de su vida usted va a estar pagando la consecuencia de esa hambre que estaba pasando. Amén. Pero entonces, sí, vamos a seguir con la misma Biblia, sí. Pero entonces vámonos ahora al Nuevo Testamento, la nueva alianza nuestra. Sí, en Mateo 4, sí, Mateo 4, del 1 al 10, para que ustedes vean la diferencia de uno que tenía hambre y otro que tenía hambre, pero el otro fue mucho más inteligente. No se dejó llevar del hambre. Y vaya a Mateo 4, sí, del 1 al 10. Escuche bien, hermano y hermana, para que vaya aprendiendo y para que se vaya edificando. Para que yo también me vaya edificando. Amén. Y dice Mateo 4, del 1 al 10. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Wow, y este hombre nada más fue al campo y hizo caso y dio toda su bendición a cambio de un plato de lenteja. Pero dice, y después sintió hambre. ¿Quién? Jesús. Estoy hablando de Jesús. Esto es Mateo, sí, Mateo 4, sí, del 1 al 10. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Oigan, 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 oigan por dónde va el enemigo, el adversario. Pero Jesús le dijo, la escritura dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará de sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no trompieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la palabra, no ponga a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro mucho más alto y mostrándole todos los países del mundo, la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adora. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y él sírvele solo a él. Esto es palabra de Dios en Mateo 4 del 1 al 10. Yo no sé si alguien también entendió eso. ¿Ustedes ven la diferencia entre Jesús y Esaú? La diferencia es que Génesis era en el principio y Mateo es en el principio de la Biblia. Entonces, por el hambre, nosotros podemos cometer muchísimos errores. Tenga cuidado, hermano y hermana, y yo mismo también, qué tipo de hambre tenemos y por esa hambre caemos en la trampa. ¿De quién? De ese mismo, de que le puso tanta trampa a Jesús y no cayó. Amén. Hola, bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Lari Díaz y quiero invitarlos a todos a que sigan la programación de Dios de Elías Durán Blessman por YouTube. Suscríbanse a su canal y sigan la programación de Elías Durán Blessman por YouTube. Y quiero decirle algo muy importante que yo he estado pensando antes de decirlo, pero estoy seguro de lo que estoy hablando. La mayoría de veces, sí, cuando yo hablo aquí en esta programación de Dios bajo el Espíritu Santo, yo no solamente arranco a hablar así por así, yo me preparo espiritualmente, yo le oro a Dios y le pido a Dios que me dé palabras sabias y no necias. Quiero decirles algo a ustedes. Muchas personas, sí, a veces no ven la programación, está bien, no hay problema. Yo sé porque a veces no tienen tiempo porque están supervis. Pero es a lo que nosotros le ponemos el interés. Usted no sabe si Dios me está dando un mensaje para dárselo a usted, para que usted pueda hacer lo que debe de hacer. Pero como usted no quiere ver la programación de Dios y usted no quiere ver otra programación y cosas que lo pueden edificar y aumentarle la fe y acercarse más a Dios, entonces por eso es que hay personas que viven estancadas. Sí, viven estancadas. ¿Por qué viven estancadas? Porque no buscan la manera de aumentar la fe. Y yo poniéndome a pensar,
sin decir específicamente ninguna denominación, porque a mí no me gusta estar hablando de religión, porque eso no me pertenece a mí, yo no tengo el conocimiento preciso para estar hablando de ninguna religión, pero van a poner cualquier denominación, sea pastor, sea sacerdote, sea reverendo. ¿Cómo va a ser que un pastor, un reverendo, un sacerdote, solamente casi ni millones de gente tiene? Pero entonces una persona que no está edificando y acercándote más a Dios tiene millones y millones. ¿Sabe qué es eso? Ese es el sistema que hay en el mundo para que nadie se acerque más a Dios. Entonces, las cosas mundanas, las cosas que no nos edifican, las cosas que no nos acercan a Dios, son las cosas que tienen más popularidad. Por eso es que yo no sé si usted ha ido a una discoteca. En una discoteca la mayoría de veces, o en los lounge, en los sitios o los bares, hay mucho espejo. ¿Ustedes saben para qué es eso? Si usted no lo sabía, yo se lo voy a decir. Me lo dijo un dueño de discoteca para que se vea que hay más personas y cuando levanten el dinero se vea que es mucho, pero mentira, es una trampa. ¿Una trampa de qué? Para nosotros, para caer en la trampa. Y por eso es que yo me pongo a pensar a veces, ¿cómo que un pastor, un reverendo, un sacerdote no tiene millones y millones? El sistema que está plantado en el mundo para que nosotros nos acerquemos más a Dios y busquemos más de Dios y tengamos más fe en Dios y hablemos más de Dios. Amén.